Hola, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube. Te saluda tu amigo y servidor Luis Lee. En este video tutorial del día de hoy quiero aprovechar para mostrarte cómo puedes calcular de manera bastante sencilla la corriente eléctrica en prácticamente cualquier circuito eléctrico, ya sea monofásico, bifásico o trifásico. Quédate hasta el final porque te quiero mostrar también un pequeño hack que nos ayuda a que nosotros podamos calcular de manera más sencilla la corriente eléctrica en los sistemas trifásicos. Recuerda que las fórmulas que te voy a mostrar en este video corresponden a sistemas eléctricos de corriente alterna. Otra cosa que te quería mencionar es que si eres de esas personas que siempre está queriendo mejorar y aprender más, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita, ya que aquí encontrarás mucho contenido orientado a todo lo que es diseño e instalaciones de sistemas eléctricos para edificios. Este contenido te va a ayudar muchísimo. Ahora sí, vamos a ver entonces la presentación. Muy bien, vamos a empezar entonces con la explicación de cómo calcular la corriente de línea. Y algo que quiero decirte es que lo he planteado desde el punto de vista de los tres sistemas más comunes que tal vez te puedas encontrar a lo largo de tu trabajo cuando haces trabajos eléctricos, que son el monofásico, el bifásico y el trifásico. Y también quiero mostrarte dónde tú te encontrarías en un local o en una casa, ese tipo de situación, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos el monofásico. Este sistema, nosotros podemos calcular la corriente despejando simplemente la formulita de la potencia aparente, que en este caso pues la potencia aparente es el voltaje de línea neutro por la corriente. Así que si pasamos el voltaje de línea neutro, quedaría la corriente sola y tendríamos entonces la potencia aparente dividida entre el voltaje de línea neutro. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar para calcular nuestra corriente. La potencia aparente dividida entre el voltaje de línea neutro. ¿Dónde tendrías tú que calcular la corriente de esta forma? Puede ser que te lo necesites, por ejemplo, te lo encuentres en un tomacorriente. Un tomacorriente en donde nosotros tenemos una terminal, que es la pequeñita, el terminal caliente que le decimos, y la terminal más grandecita, que es el neutral. Y entre esas dos terminales existe un voltaje. Y por lo general en nuestra región, aquí en Latinoamérica, un voltaje de 120 voltios, a excepción de algunos países de Sudamérica que usan el sistema de 50 Hz, donde por lo general puede existir o 220 o 230 voltios. Pero aquí, por ejemplo, en Panamá, utilizamos entonces 120 voltios. Así que nuestro cálculo de corriente sería muy sencillo. Vamos a utilizar la potencia aparente de la carga que vamos a conectar dividida entre el voltaje de línea neutro. Y eso nos va a dar la corriente que va a fluir por el circuito. En el caso del bifásico, quiero hacer énfasis que en este ejemplo vamos a utilizar un bifásico de dos fases más ground. A veces le dicen de dos hilos más ground o dos cables más ground. Y ese es el que vamos a utilizar aquí porque hay otros tipos de bifásicos. Por ejemplo, está el bifásico que tiene dos fases, pero tiene tres hilos más ground. Y hay un bifásico inclusive que tiene las dos fases y tiene cuatro hilos más ground, o cuatro hilos más tierra. En este caso nosotros vamos a utilizar un bifásico para el ejemplo que es de dos fases o dos hilos más ground, más tierra. En este caso la fórmula es muy parecida a la del monofásico, simplemente vamos a utilizar la potencia aparente dividida entre el voltaje, pero en este caso sería de línea a línea. Ya no sería el voltaje de línea neutro como en el monofásico, sino el voltaje de línea a línea. Y por último, en el trifásico, que sería cualquier carga o cualquier fuente derivada separadamente, como le llama el código, es un término un poquito complicado, pero se refiere a transformadores y generadores, por ejemplo. Entonces, cualquier carga o cualquier fuente que genere un sistema trifásico, nosotros vamos a poder calcular la corriente de manera muy sencilla, dividiendo entonces la potencia aparente entre la multiplicación de la raíz de 3 por el voltaje de línea a línea. Ahora vamos a ver entonces ejemplos reales de cómo nosotros vamos a calcular la corriente. Toma en cuenta, antes de ir al siguiente slide, que vamos a estar trabajando con potencia aparente. Siempre en cualquier circuito de corriente alterna, tú tienes que trabajar con la potencia aparente. No puedes trabajar con la potencia real ni la potencia reactiva. Tienes que trabajar con la potencia aparente para encontrar
la corriente total que fluye por el circuito. Vamos a ver entonces un ejemplo de cada uno de esos sistemas que acabamos de ver, esos sistemas de voltaje monofásico, bifásico y trifásico. ¿Qué tipo de carga sería en la realidad que nosotros podríamos encontrarnos en ese sistema a la cual tendríamos que calcularle la corriente de línea? Vamos a empezar primero con el monofásico. Y como puedes ver, en el monofásico nosotros vamos a asumir en este caso que tenemos una bombilla incandescente de filamento de tungsteno. De estas que, bueno, no son tan comunes ya, pero nos sirven en este caso como ejemplo, porque son una carga netamente resistiva. Y donde la carga es netamente resistiva, la potencia real, en este caso la P, como la ves aquí, es igual a la potencia aparente. O sea, los watts, en este caso la P, los watts, son iguales a la S o volt ampere o VA, como le decimos también. Así que los watts son iguales a los VA en las cargas que son netamente resistivas. Entonces vamos a tener en nuestra fórmula que podemos utilizar, en lugar de S, que son los volt amperes, podemos usar los watts sin ningún inconveniente. Y eso es solo porque esta carga es resistiva. Si fuera una carga de otro tipo, que tenga un componente inductivo o un componente capacitivo fuerte, nosotros no podríamos utilizar los watts. Y eso lo vamos a ver ahorita en el bifásico. Así que por mientras te animo a que saques tu calculadora y hagas también el cálculo conmigo. Entonces dividimos simplemente 100 entre 120 y nos va a dar aproximadamente 0.83 amperios. Vamos a ver el caso entonces de un sistema bifásico. En este sistema bifásico nosotros tenemos entonces que la potencia aparente la podemos dividir entre el voltaje de línea a línea. Pero nota algo interesante aquí. Nosotros tenemos en este caso, vamos a asumir que tenemos una bomba de agua en una casa o un local comercial, una bomba de estas pequeñitas de 2 HP. Como sabemos, los HP se pueden convertir a watts. Un HP equivale a 746 watts. Así que 2 HP equivale a aproximadamente 1492 watts. Sin embargo, aquí, como esta es una carga inductiva, yo no puedo utilizar directamente los watts. Yo tengo que conseguir los volt amperes. ¿Cómo lo voy a hacer? Convirtiendo los watts a volt amperes, utilizando dos factores adicionales, que son la eficiencia del motor de la bomba y el factor de potencia al que se espera que más o menos trabaje el motor de la bomba. En este caso vamos a asumir que es 95% la eficiencia y 0.8 el factor de potencia. Entonces nosotros, para convertir la P, en este caso los watts, en S, o sea en volt amperes o VAs, simplemente dividimos los watts entre la multiplicación de la eficiencia por el factor de potencia. En este caso 1492 dividido entre, la multiplicación de 0.95 por 0.8. Eso nos da aproximadamente 1963 volt amperes. Entonces estos sí los utilizamos para calcular la corriente. 1963 volt amperes entre 208 voltios nos da aproximadamente 9.44 amperios. En el caso del trifásico, vamos a suponer que tenemos una fuente derivada separadamente, como le llama el código. De nuevo, es un término un poquito enredado, pero en este caso sería un transformador. Entonces nuestro transformador es un transformador de 112.5 kVA en un sistema 208 voltios trifásico. Y nosotros, para conseguir la corriente, lo único que vamos a tener que hacer es calcular o dividir 112.500. No pongas 112.5, porque si pones 112.5, el resultado tendrías que multiplicarlo por 1000 para poder que te dé el valor correcto. Entonces, en este caso vamos a poner la cifra completa. 112.500 dividido entre la raíz de 3 por 208 voltios. En este caso nos da aproximadamente 312.5 amperios. Entonces, como ves, hasta aquí es bien sencillito calcular la corriente de línea para prácticamente cualquier carga que nosotros tengamos en nuestro sistema eléctrico, siempre que conozcamos el voltaje y la potencia. Así que si no conocemos la potencia aparente, pues ya te mostré en este ejemplo cómo calcular la potencia aparente a partir de la potencia real según las condiciones del equipo.
Bien, vamos a ver entonces un pequeño hack que quiero enseñarte para calcular la corriente. Este hack nos va a servir para el sistema trifásico. Como tú puedes ver en el sistema trifásico, nosotros vamos a tener que la corriente va a depender de una multiplicación que es de la raíz de 3 por el voltaje de línea a línea. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros nos damos cuenta que ahí hay una pequeña constante, por decirlo así. Dependiendo del voltaje de línea a línea del sistema, nosotros vamos a tener un número que no cambia. Entonces, vamos a ver para los diversos niveles de voltaje que más o menos manejamos aquí en la región, cuánto sería esa constante. En 208 voltios, por ejemplo, sería 360. En 480 voltios sería 830. Y en 600 voltios sería 1039. Esto que está aquí, este resultado, es la multiplicación de la raíz de 3 por el voltaje de línea a línea, que en este caso sería o 208 o 480 o 600 voltios. ¿Qué quiere decir esto y de qué me sirve? Que nota que ahora para calcular la corriente en el sistema trifásico simplemente es una sola división, que va a ser la de la potencia aparente por la constante. Y esta, para hacerlo, te invito a que lo hagas allá en tu calculadora. Vamos a hacerlo con la del transformador. ¿Recuerdas en el slide anterior? Nuestro transformador era 112.500. Ahora yo te invito a que hagas la división de 112.500 voltampere, en este caso 112.500 voltamperes, y lo dividas entre 360. Olvídate de raíz de 3 por voltaje de línea a línea. Si estás en 208, divídelo entre 360 y verás que te da aproximadamente los 312.5 amperios que nos dio con la otra fórmula. Así que este es un pequeño hack para que tú puedas calcular la corriente rápidamente en cualquier sistema donde tienes la potencia aparente y sabes cuál es el voltaje del sistema. Y ya sabiendo cuál es el voltaje del sistema, sabes cuál es el número fijo, que en este caso para 208 es 360, para 480 es 830 y para 600 voltios es 1039. Ahora, si quieres tener todas estas fórmulas a mano, yo te invito a que puedas de alguna manera conseguir lo que es las referencias eléctricas de Oglis. Este manual es muy bueno, muy completo, y de hecho desde la página 9 aproximadamente hasta la página 14 del manual vienen todas estas fórmulas que te estoy mostrando aquí en el día de hoy, inclusive más, porque vienen la de los bifásicos que te mencioné, que no son tan frecuentes encontrarlos, pero que podemos encontrárnoslos en algún momento, que son los de 3 hilos más tierra y 4 hilos más tierra en bifásico. Así que te animo a que te lo puedas conseguir y tenerlo dentro de tu literatura profesional para cuando vas a hacer tus trabajos eléctricos. Bien, hemos llegado a la parte final de este video tutorial y quiero recordarte que si tienes alguna opinión, duda o consulta, puedes dejármela aquí en los comentarios de este video. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final conmigo y nos vemos muy pronto en otro video. Saludos.